Anunciado a dos invitados para comentar este anuncio que ha hecho Valdemar Cerrón. Está Ismael Benavides, repito, exministro de Economía y Agricultura, y Ana María Choquehuanca, presidente de la Asociación de Pymes. Quería plantearles la pregunta a ustedes: ¿cuál es el análisis que hacen o la motivación que ven detrás de un anuncio que ha recibido tantos cuestionamientos y que tiene muchísimas críticas? ¿Por qué? ¿Qué hay en el fondo de un anuncio de esta naturaleza? Señor Benavides, empezaría con usted. Bueno, es algo que plantearon desde el comienzo, totalmente errados, de cambiar la Constitución para volverla una Constitución estatista, una Constitución en la cual se permitía una reelección indefinida del presidente y una Constitución en la cual se concentraría el poder de tal forma que el Estado pues pretenda manejar todo. Y sabemos dónde ha llevado eso. Así que creo que el presidente ha mentido reiteradamente diciendo que no va a cambiar y ahora ha desembocado en esto. Ana María. Bueno, a nosotros nos da la sensación de que no tenemos presidente, porque quien está decidiendo todo son los hermanos Cerrón. O sea, este dúo que lo único que hace es provocar situaciones nefastas, situaciones que perjudican tanto a la población peruana. Yo no sé si ellos en este momento, por ejemplo, no sé qué dice el presidente Castillo, pero va a pasar el Estado, digamos, tiene como prioridad administrar grifos, refinerías, en lugar de dar una buena educación, en lugar de pensar en el acceso de todos los peruanos a la salud pública. Ya han habido, esta situación ya la hemos vivido, las colas, las carencias, la hiperinflación, porque esto dio lugar a la hiperinflación que vino después. Pero sin embargo, no se está pensando en la población. Este señor está trasnochado, el señor Cerrón del Congreso. Claro, y el otro también, los dos. Y le hacen un daño tan grande al país. ¿Es que acaso no piensan en nosotros? Nosotros constituimos más del 99% de unidades productivas y de servicio en el país, me refiero a las pymes, La posición las micro que y usted pequeñas tiene empresas. es la posición del conjunto de las pymes, por supuesto, que usted representa. Claro, porque somos los más golpeados, o sea, no necesitamos estar en una asociación o en la otra cuando somos pymes. La pymes une en el país y nosotros todos pasamos por una situación terrible. ¿Cómo están ahora? Quiebras, cierres de empresas, con la pandemia. ¿Cuál es la situación ahora? La situación ahora es... ¿Cuántas podría usted hablar de una cantidad de cierres, de un porcentaje que se haya reducido, de trabajadores, por ejemplo, números? ¿Cómo traducir eso? Dentro de todo el espacio que nosotros ocupamos aquí, por ejemplo, hablemos de un sector tan golpeado como el turismo, los restaurantes. 40.000 que se cerraron, 102.000 que quedan y por ahí van. Y con toda la situación que han creado con esto del cierre de carreteras, impedir que el turismo poder fortalecerse otra vez, no hay. Nosotros tenemos 1.300.000, si mal no recuerdo, de trabajadores que salieron de las empresas, de las pequeñas empresas. Y lo que es peor, en este momento, el Código del Trabajo, para nosotros, o sea, el incremento de la remuneración mínima vital, ya fue un golpe. Y eso fue la prepotencia y la arrogancia de la ministra de Trabajo, porque ella lo generó y ella lo promovió. Tenía la ley de tercerización, las empresas que se especializaron para tercerizar con las mineras, ¿dónde quedan? Pero en este momento, mire, el colmo, o sea, no sé en qué país viven. ¿Cómo es que el Código del Trabajo va a permitir que en una empresa donde hay 10 trabajadores se puede dar pase a un sindicato? A un sindicato, o sea, sí, se ha discutido mucho sobre este nuevo código laboral. Quería preguntar de nuevo al señor Benavides sobre lo que está ocurriendo en el gabinete. Oscar Graham se abstuvo, evidentemente está en contra, si no hubiese firmado ese proyecto. Usted ha sido ministro de Economía, ¿cuál es el rol que el MEF debería desempeñar en esto? Bueno, el MEF tiene un rol preponderante porque esto afecta en primer lugar la confianza, genera incertidumbre y hemos visto el día de ayer el dólar subió ¿Y usted diría que la subida del dólar tiene que ver directamente con este anuncio? Por supuesto, por supuesto. El Banco Central ha gastado 240 millones de dólares para mantener el tipo de cambio el día de ayer. No sé cuánto habrá gastado el día de hoy, pero eso es directamente el costo de Castillo.
Entonces, yo creo que el ministro de Economía tiene que asumir posiciones definitorias. Esto de abstenerse me parece una posición débil. Yo creo que el ministro de Economía tiene que manifestar su disconformidad, como lo ha hecho absteniéndose, pero hacerlo públicamente claramente, de pronto. ¿no? Hemos visto en otras situaciones y en otros gobiernos que los ministros de Economía se han pronunciado y han, digamos, dicho públicamente cuál es su posición y por qué no están de acuerdo con tal o cual decisión en el Consejo. Así es, así es. Yo creo que es fundamental. De todas maneras, todo el mundo presume que el ministro no está de acuerdo, pero debería hacerlo público y creo que eso generaría, primero, que más gente se ponga a pensar sobre el tema y segundo, que el propio presidente pues de repente dé marcha atrás. Pero si no, tendría que renunciar. Tendría que renunciar. Tendría que renunciar. Por no estar de acuerdo, porque es una línea de una política general, digamos, de este gobierno, ¿no? Estábamos conversando antes de ir al aire con nuestros invitados y hablábamos, por ejemplo, de lo que está haciendo el presidente Castillo, que anunció ya otro Consejo de Ministros descentralizado. Existe la sospecha, quizá yo me equivoque, pero la sospecha de que el presidente está recorriendo regiones buscando apoyo, ese apoyo que no se consiguió a través de la recolección de firmas. Yo no sé qué es lo que piensan ustedes sobre estos recorridos que hace el presidente cuando hay temas en su despacho aquí en Lima que todavía no se solucionan. Ana María. Son recorridos, claramente, son recorridos de tinte político que van tras el objetivo de lo que ellos persiguen. La nueva constitución, la firma. No la obtienen. Yo sinceramente no creo que esta se pueda dar en el Congreso. Pero se puede criticar que el presidente vaya a los lugares, vaya a Cusco, vaya mañana al Braem, vaya la señora vicepresidenta a Iquitos para recoger lo que él dice son las demandas de la población. Pero ¿por qué con un gabinete de ministros descentralizado? ¿Qué soluciones trae de cada región? Lo único que están haciendo es incurrir en gastos que es el erario nacional, que son nuestros impuestos. ¿Cuánto cuesta un Consejo de Ministros descentralizado? Yo no tengo ni idea si solamente de un ministro que va con sus avanzadas, que va con sus asesores, que va con todo, imagínese, con todo el gabinete. Y saquemos la cuenta por cada viaje. Solamente en pasajes, ¿cuánto hay? O sea, estamos hablando de carencias, de tiempos difíciles, sí, yo estoy con el pueblo. ¿Dónde está con el pueblo? ¿Dónde está promoviendo ese gasto que son los impuestos nuestros? Y que más tarde nos van a pasar factura, pero a ellos no les interesa. Mire, yo quisiera preguntarle a los ministros, casi a todos en realidad, o al presidente, ¿qué resultados tenemos de sus 9 meses de gestión? ¿Hay resultados, más bien? Lo único que han hecho es presentar lo que viene de gestiones de atrás, desde el presidente Sagasti hacia atrás, incluido lo de las vacunas. Y estamos viendo lo que ha pasado con las vacunas ahora. Entonces nosotros, en este momento, si el empresario, por ejemplo, se quiere mantener en el sector económico, se quiere mantener en esa línea, pero no podemos porque todo afecta. Todo afecta, el encarecimiento de productos, la suba del dólar, todo afecta. Entonces, tenemos que alzar la voz. Aquí no es que uno viene a hablar de política porque está invadiendo algún espacio. No, señor, somos ciudadanos que tenemos el derecho de protestar cuando las cosas van mal. Y nuestro sector está mal, Ávila. ¿Dónde está la reactivación? ¿Qué herramienta? Incremento de la remuneración. Y no hay un incentivo, no hay un estímulo, no hay nada. De un lado se ve y del otro no. Entonces, la ministra de Trabajo es la todopoderosa, el otro ministro en Agricultura hace lo que quiere. Han perjudicado tanto a la agroexportación, siguen perjudicando tanto a la minería, que son los únicos inversionistas que tenemos en el país. A propósito de las inversiones, y perdóneme la interrupción, yo quisiera regresar con usted para que me diga cuánto es el daño que se le ha hecho a las MIPES en nuestro país. Pero quería también invitar al señor Benavides a escuchar lo que dijo el presidente de la República cuando garantizó la estabilidad para los inversionistas. Vamos con esas declaraciones y le preguntamos a un exministro de Economía y Agricultura si es que los inversionistas le pueden creer o no al señor Castillo después de lo que dijo. En consecuencia, creo importante reafirmar ante todos ustedes que el Perú es un destino seguro para las inversiones, donde se respetan las actividades de las empresas nacionales y extranjeras en el marco del Estado de Derecho, así como la estabilidad jurídica que garantiza nuestra Constitución y el sistema de justicia.
Prueba de ello es que el año pasado tuvimos un crecimiento del 13% del PBI y una economía que se posicionó como una de las más sólidas entre los países de la región, debido a la baja deuda interna y externa. El presidente acaba de hacer su explicación demostrando la fortaleza económica del Perú. ¿Es suficiente? Mira, el presidente desde el primer día ha estado diciendo esto y no vemos ninguna inversión de alguna significancia en el Perú. Más bien, la inversión privada está cayendo a menos de cero. Entonces, cuando fue a Estados Unidos, igualmente ofreció garantías, se reunió con inversionistas, pero ninguno de esos inversionistas ha venido. Entonces, yo creo que aquí o falta la verdad o no sabe exactamente lo que está pasando. Entonces, yo creo que tanto la inversión... ha traído sí unos cuadros interesantes que de pronto pueden apoyar, porque detrás de esto, ¿no?, quienes lo critican, dice, y usted mismo dijo, acá hay el afán de un Estado totalitario, autoritario, que pretende quedarse, un Estado parecido, aunque la comparación a veces no ha funcionado, al de Venezuela en su época más dura. Exactamente. Eso es lo que pretende esta gente para, por supuesto, controlar todo. Y como hemos visto hasta ahora, lo que ha habido principalmente en las noticias es corrupción. Entonces, imagínense un régimen totalitario que controle los medios de prensa, que controle los precios. Eso se va a prestar a toda clase de corrupción. Y es por eso que Maduro y todo su corte en Venezuela pues están entre los hombres más ricos de la tierra, ¿no? Y eso es lo que quieren, eso es lo que pretenden. Entonces, creo que los peruanos debemos estar advertidos y oponernos y unirnos para oponernos a esto, porque está llevando la ruina a las pymes, está llevando la ruina a muchas empresas. Y esto del 13% del crecimiento de la economía es como escuché al doctor Adrián Sen decir que es un rebote, que efectivamente es una recuperación de terreno perdido, pero de ahí en febrero hemos retrocedido. En febrero, si bien comparado febrero contra febrero aumenta, febrero contra diciembre cae en 0.7%. O sea, la economía está en declive y probablemente no va a ser 2% el crecimiento que estiman la mayoría de economistas, sino va a ser más cerca a cero. Como dijo el González Izquierdo, el doctor González Izquierdo. Más cerca a cero. Más cerca ¿Eso a qué cero. significa cuando uno dice cero crecimiento? ¿Qué significa? ¿Qué está pasando en el país? Bueno, eso significa que no hay inversión, que no hay nuevas empresas, que no hay más empleo y que las empresas que ya están van a sufrir porque baja el consumo. Las pymes especialmente. Mientras crece la población, mientras se egresan los jóvenes de las hay universidades 300.000 o de los jóvenes institutos, que salen, claro, que salen todos los años. días y que quieren incorporarse como mano de obra. Así es. Pero no encuentran un lugar. La realidad de las pymes en este momento, ¿cuál es? ¿Cuáles son las necesidades concretas que ustedes quisieran plantearle y qué tendría que hacer el gobierno para hace bastante tiempo revertir la situación? Hace bastante tiempo, y lo hemos dicho en varios espacios, a nosotros nos preocupa la informalidad en el país. ¿Por qué nos preocupa la informalidad? Porque antes de empezar la pandemia, nosotros estuvimos trabajando muy fuerte para que la informalidad bajara y estaba en descenso. Entonces, ¿esto qué significa? Que una empresa formal puede crecer, ya no ser de subsistencia, puede venderle a las grandes empresas, puede venderle al Estado, puede hacer lo que sea, al ser formal. Entonces, eso es un beneficio para la misma empresa y las condiciones estaban. Cuando empieza la pandemia, bueno, ya, luego se han cerrado. Pero con esta coyuntura que tenemos, política, social, económica, toda, 80% de informalidad, 80% más bien. Es decir, 70 era 60 y tantos, casi 60 70. y tantos. ¿Hace cuánto? 70, ¿Hace cuánto? Antes de la pandemia. Antes de la pandemia. Hoy Justo tenemos 80%. ¿Y usted le atribuye mayor responsabilidad a la pandemia o al gobierno? No, yo le atribuyo mayor responsabilidad al gobierno y le voy a decir por qué. Porque ya a esta etapa debería haberse reactivado. Si estuviéramos en condiciones normales, este proceso de reactivación se hubiera iniciado al entrar a la presidencia una persona que pudiera hacer algo por el país, pero aquí no se ha hecho nada. Entonces, ¿qué pasa? Con el incremento de la remuneración mínima vital y con todas las leyes que están dando en el tema laboral, sobre todo,
¿quién se va a formalizar? Y al margen de ello, además, se obliga a pasar a la informalidad a las pequeñas empresas. ¿Por qué? Porque no tienen con qué pagar, no tienen con qué, tienen que pagar su deuda, algunas que sacaron reactiva, otros, o sea, no tenemos las cosas claras. Entonces, lo que nosotros decimos es, a ver, esto aumentará a 85%, a 83%, va a seguir aumentando. Pero cuando el Estado decida dar una herramienta de soporte a las pymes y decir, bueno, vamos a hacer esto para que puedan reactivarse, ¿qué porcentaje se reactiva? El que tiene histórico, el que no está en coactivos, el que no está en Infocor, porque eso es lo que solicitan, son los requisitos que piden. Entonces se dirige a ese 15, 18, 20%. Y el 80% se va a quedar rezagado, va a ir a incrementar el porcentaje de pobreza, de extrema pobreza, van a seguir deambulantes en las calles. ¿En qué se va a convertir el país? Y todavía hablan con la boca suelta de que el Estado quiere ser el gran empresario, la más grande empresa pública del país, e invadir los espacios donde los inversionistas privados compiten entre sí, con las mejores condiciones del Estado para destruir lo que toquen. Las 200 empresas que se crearon estatales en el año 80, ahora tenemos 35 en FONAFE. ¿Cómo están esas empresas? ¿Son las mejores? ¿Acaso nosotros no vimos los cambios que se generaron con las compañías de telecomunicaciones, con todo lo que pasó nuevamente al sector privado? No es difícil. El Estado gasta mucho en personal y no tiene rentabilidad nunca. Porque no le interesa, no hay dueño. Y toman decisiones equivocadas, como la refinería de Talara, que es un elefante blanco. Es que, Mávila, lo que pasa es que un empresario ve por su empresa, todos los días está enfocado, ve que tenga rentabilidad. Claro. En cambio, aquí en el Perú, y yo no sé si en otros países, la empresa pública es de nadie. Para sacar beneficios yo, ok, para contratar personal no me importa cuánto. Ahora, el gran argumento es el monopolio. El señor Aníbal Torres, la palabra favorita que tiene es monopolio. Hay que luchar contra los monopolios. Son los monopolios los que hacen que el dólar suba, hacen que todo suba de valor. En fin, son los monopolios los que tienen cautivo a este país. Bueno, ¿Cuál es la realidad de monopolios? El primer monopolio es Petroperú. Pero el Estado tiene los instrumentos justamente para cortar los abusos de las empresas. Tiene Indecopi, que justamente controla los monopolios y la posición dominante en el mercado. Bajo esta Constitución puede controlar perfectamente los monopolios. Así que lo que dice el Premier es pura politiquería y cuento. Yo creo que además, en una economía abierta como hoy día existe en el Perú, también se puede importar. Por ejemplo, hoy día importamos partes de pollo de Brasil cuando el pollo nacional está muy caro. Y muchos de los pollos que se comen en las pollerías, etcétera, es pollo importado de Brasil. De manera que nadie puede decir que hay un monopolio en los pollos o un oligopolio. Igualmente, hay empresas grandes que sí tienen relevancia en el mercado, pero también tienen competencia. No son los únicos. Y el Estado, si hay abuso, puede actuar. Entonces, el cuento de que hay que cambiar la Constitución para eso es absurdo. Correcto. Y yo quería recordar, sí, ya que has mencionado los gráficos que he traído. Sí. Yo fui ministro también en el gobierno del arquitecto Belaúnde y trabajé los 5 años en el gobierno del arquitecto Belaúnde, que justamente heredamos todas las empresas del gobierno militar, claro, que perdían 2.500 millones de dólares al año y que impidieron que se hiciera obra. 2.500 millones de dólares al año de esa época. De esa época, efectivamente. Y a fin de año el Estado tenía que poner dinero para cubrir los déficits de la empresa, que estaban toda la Banca de Fomento Estatal, ENSI, ECASA, Minero Perú, Petroperú, Pesca Perú, en fin, eran todos los Perús. Y era un desastre y fijaban precios, el Estado controlaba precios. Yo recuerdo haber ido varias veces donde el arquitecto Belaúnde, presidente, y como había inflación de 100%, 120%, había que ajustar precios porque los costos no daban. Presidente, hay que subir el arroz, presidente, hay que subir el combustible, etcétera, y la verdad que era un desastre. Y el Perú llegó en esa situación, y por eso yo quería mostrar este gráfico, Ajá. a 7.000
500% de inflación. 7.500 de inflación. Esto que ven con ustedes precios así, controlados. con precios controlados. Es decir, este pico que hay ahí, En el ustedes año lo ven, 90. En el año 90. Esta era la situación al final del gobierno de Alan García, Así es, ¿correcto? El exactamente. primer gobierno de Alan García, cuando se aplicó ese control de precios. Y después, sin embargo, se aplana todo cuando Se aplana cambia, todo. cuando se produce el Exactamente, cambio constitucional. exactamente. Y ahora hay un alza de precios por un shock internacional, que evidentemente ninguno puede controlar acá. Y el gobierno se está aprovechando del dolor y la preocupación de la gente que han subido los precios para justamente meter el cuento del control de precios. Yo quería mostrar también Venezuela. Venezuela tenía una inflación baja que vino subiendo y en el año 2017, 65.000% de inflación. 65.000, que es el punto. Con Aquí. control de precios. Con control de precios. Y la otra es sin control Sin de control precios. de precios. O sea, en Así ambos es. casos está clarísimo porque la Claro. curva no miente. Y es Así una es. manera gráfica de representar. Finalmente, y antes de despedirlos, un mensaje muy breve a los congresistas que también tienen una responsabilidad en este momento. Ana María. Mucha responsabilidad, que reflexionen, que piensen en el país. Son los representantes de todas las regiones del país y yo creo que ellos cada día seguramente miran la situación y la realidad. Han tenido la semana de representación, ellos pueden ver directamente lo que está ocurriendo en regiones, la situación es más caótica en regiones, las carencias son mucho más grandes y yo creo que está en manos de los congresistas ese voto, esa decisión. Yo he sido congresista. Y uno no puede decir, es que mi bancada, es que es el voto en bloque. Mentira. Uno pelea su posición en cada bancada. Y finalmente uno vota por lo que cree que está bien para el país. Pero eso va dependiendo de cada uno. Y yo creo que a ellos, en manos de ellos está el bienestar del país. Ay, Yo me auno a lo manifestado por la doctora Choquehuanca, porque los congresistas tienen la responsabilidad de mandar al tacho esa ley que se ha presentado de cambio de constitución y actuar responsablemente porque el pueblo se los agradecerá. Sí. Y adicionalmente al pueblo peruano decirle que no se dejen engañar con estos cuentos de que el Estado puede asumir todo, que puede haber control de precios, porque lo único que va a traer es inflación y más pobreza. de acuerdo, les agradezco a ambos que hayan estado bien. con nosotros. Gracias. Muy amables por estar aquí en el programa. Nosotros continuamos, debemos ir a una pausa.